Ok, vamos a comenzar. Les comenté que vamos a hacer la revisión de lo que es de lo que vimos ayer muy rápidamente. Recuerden que es algo justo porque los compañeros de ayer no vinieron. O sea, es justo para los que sí vinieron de que la primera parte de hoy, que van a ser como 15 minutos, sea solamente sea rápido, ¿de acuerdo? Creo que es este. Sí. Luz apagada, ¿verdad? Otra cosa, si estoy grabando y ustedes notan algo de que, oiga, profe, no se está grabando algo por el estilo, me avisan, ¿sale? Ajá. Somos un equipo. Ok. Y les agradezco mucho su atención, de verdad. Ok, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Dijimos ayer y hablamos un poco sobre sobre la programación aplicada, y yo les dije que vamos a usar el lenguaje en C, perdón, que vamos a usar el lenguaje C. Ahora, yo les dije que específicamente la razón por la cual vamos a usar lenguaje en C, que lo pensé mucho, es porque ustedes más adelante van a llevar materias en las que utilizan microcontroladores, y eso es ese es lenguaje en C. El PSOC, que es mi microcontrolador favorito hasta ahora, es lenguaje en C, ¿ok? Y el lenguaje en C te permite manipular memoria, ¿ok? De hecho, más adelante vamos a ver algo que yo leí en una crítica al lenguaje C, de que cuando una vez que trabaja un programa, no elimina el valor de la dirección memoria donde lo almacenó. O sea, sí somos capaces de crear nuevas variables y así, pero luego al final no las elimina C por sí sola. Y es una crítica, y creo que otros lenguajes de programación sí lo hacen. Eso quiere decir que si nosotros no nos dedicamos a limpiarnos las variables que usamos, entonces nuestra memoria se empieza a llenar, pues, de basura hasta que la reiniciemos, ¿no? Y yo dije, ¿de verdad? Y recuerden que si ustedes creen que algo es verdad, traten con todo su esfuerzo de desprobarlo, de descomprobarlo, y si no lo logran descomprobar, quiere decir que se están acercando a la verdad. ¿Ok? Ahora, recordemos los componentes físicos de nuestra computadora, que es el hardware. Yo quisiera que los que estuvieron ayer me dijeran dónde está el punto C y el punto X que hemos trabajado. En el storage, ¿no? Es el almacén secundario, que puede contener información por largos periodos de tiempo, incluso cuando no hay energía suministrada. Vamos a saltarnos a la arquitectura de von Neumann, ¿ok? Ok. ¿Quién, cuando yo agarro y veo el ejecutable que dijimos que estaba, ¿dónde? En el storage, ¿no? Y le doy Enter. ¿Quién se encarga de decidir y empezar a mover cosas para que yo lo pueda ejecutar más adelante? Porque está incompleta mi oración. El CPU es quien le dice qué hacer. Entonces, si el CPU es más rápido, se ejecutan más rápidas las instrucciones, ¿no? ¿Y dónde se está ejecutando este programa que yo hice? En la memoria RAM. Acuérdense que la memoria RAM es una memoria donde tiene casillas. Cada casilla tiene una dirección de memoria escrita en hexadecimal, ¿ok? Porque así es más fácil, porque pues son números muy grandes. ¿Qué es más fácil leer? FA, F9, no sé qué, o su equivalente, que seguramente va a ser un número muy grande, ¿ok? O luego hacemos el experimento de cuáles. Ok, entonces,
quiere decir que si yo tengo más memoria, tengo más espacio para trabajar, tengo más espacio de juego. Entonces, con esta información, si yo ya sé todo eso, yo ya puedo empezar a decidir qué tan rápido necesito que sea mi programa y cuánto espacio de trabajo necesito. Ahora, si ustedes entienden este concepto muy básico, imagínense las supercomputadoras. ¿Por qué necesito yo una supercomputadora? Necesito literalmente una computadora de la NASA, porque van a ver más adelante de que, por ejemplo, en señales y sistemas hay un método para yo obtener una señal, pero vista desde las componentes de frecuencia. No se preocupen, eso lo van a ver después. Y es una materia muy hermosa. Pero para poder hacer los algoritmos matemáticos, para hacer esas operaciones, llega un punto en que tiene uno que hacer sumas, y tiene que combinar ciclos. Y si yo hago un ciclo, pues bueno, lo hice n veces, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer este ciclo por n veces? O sea, este ciclo ya lo completé y ahora lo tengo que volver a hacer aquí, y ahora lo tengo que volver a hacer aquí, y ahora lo tengo que volver a hacer aquí. Entonces, tardé más, ¿no? Llega un punto en que la información es tanta y los ciclos y mi algoritmo es tan complejo que yo me tardo días procesando una operación. Días con lo que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las supercompañías lo dividen en varias computadoras, todos trabajan paralelamente, yo trabajo una parte, es una parte, y ahí es donde viene el entrenamiento de los modelos. ¿Okay? De estas tecnologías nuevas, pero toma tiempo. ¿Okay? De hecho, no sé si hay un youtuber famoso que a mí me encanta, que justamente se construyó una supercomputadora y le puso 8 GPUs, y él lo que hace es de que como tiene tantas GPUs, puede agarrar y precisamente eso le permite correr precisamente algoritmos que tardan muchísimo, y de hecho él lo que hace es de que renta su computadora para que otras personas corran en su supercomputadora ciertos algoritmos que analizan información. ¿Okay? Entonces me gusta mucho porque solamente de entender la arquitectura von Neumann ya podemos inferir por qué, de qué tanto tarda algo y así. ¿Okay? Eso es algo que no les había dicho ayer, entonces vale mucho la pena. Ahora, ustedes ya me platicaron sobre qué es una función, ¿no? Y creo que ayudó en la primera actividad para como que estar un poquito más conscientes de lo que hace la función. Y acuérdense de que en C las funciones pueden requerir información para trabajar, ¿o no? También pueden regresarnos información, ¿o no? ¿Ok? Entonces, ¿cuántas combinaciones de funciones pueden haber? Los que vinieron ayer no me digan. Los que sí vinieron ayer no me digan. Los que no vinieron ayer, vean esta expresión. Una función puede requerir información para trabajar o no. También puede regresarnos información o no. ¿Cuántas combinaciones pueden haber de funciones? 4. Pero si viniste ayer, ¿no? Si viniste ayer. Sí. Ahí está, les dije que... Ajá. 4. Ya vi que te lo soplaron. Ok, 4. Y una estrategia para esto es, por ejemplo, el binario, ¿no? Yo puedo ver el 0 como un apagado, o sea que la condición sí se cumple, o un 1 como prendido, o que la condición sí se cumple, ¿no? Entonces, piensen, si yo combino todas las posibilidades, considerando si requiere información o no devuelve información, de hecho esto se llama tabla de verdad. Esto incluso en matemáticas existe. Y ¿cómo se llama? No sé si es operadores lógicos y así, pero los símbolos es como una V con algo, y es como que el AND, el OR, el XOR, que eso de hecho es digital, y eso es padrísimo. O sea, trabajar con las condicionales, o sea, con solamente trabajar que es binario
yo les doy las compuertas lógicas del AND, que de hecho las vimos al principio en la primera clase, el AND, el OR, y las revisitamos más adelante cuando estamos programando. Hay una que se llama NOT, hay una que se llama NAND, hay una que se llama XNOR, hay una que se llama XNOR, y solo con eso, solamente con esas condiciones y así, ustedes podrían hacer un microondas digitalmente que solamente trabaje con unos y ceros y esas compuertas y ya. Es muy similar, pero esa materia que fue mi favorita, bueno, sí, fue mi favorita y después tuve señales de sistemas. Esa materia es muy lógica. Entonces, para ustedes tener éxito ahí, entrenen su lógica. Que recuerden que la lógica no es una habilidad, perdón, no es un don, es una habilidad. ¿De acuerdo? Y una habilidad se entrena. Esto es un proceso. Entonces, si ustedes aprovechan y cumplen el objetivo de esa materia, que es entrenarlos en la lógica, van a tener éxito. ¿Ok? Entonces, entienden que pues eso es la equivalente de esto, ¿no? O sea, lo podríamos volver a ver así, de que, no requiere información, no devuelve información, o cuando no requiere información, sí devuelve información, sí requiere información, no devuelve información, y en el caso de que ambas es verdadero, que sí requiere información y devuelve información. Esos son los 4 tipos, ¿no? Ahora, yo ayer me había saltado de lo que es una función en matemáticas. Y es algo similar acá. De hecho, hubo unos que me lo definieron como muy de programación, otros que me lo definieron como muy de matemáticas, y uno cuya definición, pues teóricamente aplicaba para ambas. Y es correcto. Una función en matemáticas es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X exactamente un elemento Y. Puesto que el valor de Y depende de la elección de X, Y se denomina variable independiente y X se denomina variable independiente. Y esto se lee f de X. Y es igual a f de X. O sea, si yo agarro y aquí sustituyo, por ejemplo, de f de X igual a X cuadrada o X cúbica más algo así, es lo mismo que si yo escribiera Y es igual a esa X cuadrada o X cúbica y así. Por eso es que cuando alguien puso lo de que es como una ecuación o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien cómo lo expresó, sí les dije que es correcto, pero que tendríamos que despejar a un solo valor, y eso ya lo podría luego traducir como una función. ¿Ok? Y pues esto es matemáticas. Esto lo saqué del libro de Matemáticas 1 de SIL, el que tiene Rogelio ya. Ahora, tenemos las funciones comunes. F de X igual a X. Yo le entrego una variable. Por ejemplo, si yo le entrego 2, ok, yo te la tomo. Y aquí, ¿qué sucede? Yo la regreso. Entender eso de como que yo la tomo y luego te la regreso es como meterle un poquito a la lógica de un programador, ¿no? Entonces, yo agarro y de que si tú me entregas esto, por ejemplo, si tú me entregas 5, ¿qué te voy a retornar? 5. Está sencillo, ¿no? Esa es la función más básica. Si yo agarrase y ustedes me dan aquí 3, ustedes me entregaron la variable 3, ¿ok? Más bien, me entregaron el número 3. Y yo lo tomo y yo te voy a decir, ok, el número que tú me diste, 3, yo lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿no? Acá está. 3 es esto y pues 9 está aquí. Ajá, y coincide. Y luego, ¿qué sucede? Agarra y ya tengo aquí el 9 y lo retorno. ¿No? Es más o menos lo que sucede en una función. Y aquí acabamos de describir más o menos lo que es una función en matemáticas, pero abordándolo un poquito como programadores. Y en señales y sistemas vimos cómo es una función en programación, pero aplicado un poquito en matemáticas. Entonces, me gusta cómo hacer de que pues, todo está unido. Ok, sí lo había escrito, se me olvidó. No había puesto esto. Comparación a las funciones en C. F de X, por ejemplo, yo tengo una función que es F de X igual a
x más 2 entre 2, ¿no? Ahora, o podría verlo como y igual a x más 2 entre 2. Es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Esto de esto. Pensemos en lo que verdaderamente estamos observando. No podríamos decir que en matemáticas trabajamos con funciones que requieren información y devuelven información. X sería la variable que le entregamos a la función, que puede tener cualquier valor. La función recibe esa variable X, le suma 2 y luego la divide entre 2. Al final, la función termina de trabajar y le devuelve o retorna ese valor a Y. Y después yo les hacemos esa comparación, pero para eso quisiera haber llegado a funciones del tipo de que sí requieren información para trabajar y que sí retornan información. ¿Ok? Pero no los voy a spoilear aún. Entonces volvemos y vamos ahora a hablar de el primer tipo. Cuando yo tengo una función que no requiere valores de retorno y tampoco requiere parámetros para poder trabajar. La notación es esta. Y por ejemplo, esta información ustedes se la pueden aprender, la verdad, pero vale mucho la pena que lo impriman. O, como ya supieron ayer, ¿por qué no hacemos un ejecutable que me escriba esa notación? De que, ¿cómo era que se escribía? Se van a su escritorio, que de hecho el ejecutable que ustedes ven lo pueden mover por donde quieran en su computadora, porque es independiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo ejecutables de cosas personales que las tengo en mi escritorio, o sea, ahí en el desktop, ¿saben? En la pantalla de inicio, por así decirlo. Entonces, de esa manera, yo agarro el pum, lo pico y ya lo abrí. Entonces, es como tener una libreta inteligente que yo mismo hice. Entonces, yo creo que si ustedes dicen eso, si encuentran el orgullo en eso, también podría decirse que es muy emocionante. Es como, qué padre, yo hice esto, ¿no? Entonces, usen esta emoción, usen esta pasión. Y eso es la ingeniería para mí. O sea, de que qué bonito es poder crear algo, ¿no? Y para mí es un motor muy inspiracional, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa es la anotación. Vamos al código. ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok. De hecho, yo lo que quiero es que hacer expresiones en las cuales... Ahora, otra cosa, vale mucho la pena quizás que hagamos un reacomodo de las mesas, la verdad, porque sí me pongo a pensar de que, pues de que me preocupa que no estén viendo tan bien la pantalla. Es al final decisión de ustedes, ¿no? Pero creo que sí, a mí la lógica me dice que, pues, si es como que si estuviera más de que como un foco así, ¿saben? Creo que es mejor. Pues lo dejo a consideración de ustedes. Yo les dije que Visual Studio no es quien crea el programa, ¿verdad? Yo les dije que al principio de la clase nosotros instalamos algo llamado GCC, que es el compilador. ¿Qué hace el compilador? Entender eso, creo que puedo encontrar unas palabras más sencillas, pero toma mi archivo .c, hace un montón de cosas y así, y crea el ejecutable. Entonces, ¿qué hace Visual Studio? Nada. La verdad, nada. Lo único que está haciendo es de que esta palabra me la pintó en azul, las paréntesis me los pintó en amarillo, y esto me lo pintó en moradito, y esto que es texto me lo escribe del color naranjita y así. Y pues ayuda. Eso está muy bien. Gracias Visual Studio. Pero de ahí en fuera, pues no sirve de nada. ¿A poco sí? Tanto es el caso que quiere decir que yo podría escribir un código en un bloc de notas. Lo escribo exactamente así. Cuando lo doy guardar, le escribo .c al final. Y luego me voy a mi terminal. ¿Se acuerdan que cuando
vemos el tipo de versión del compilador, escribimos lo del GCC y otros comandos ahí. Bueno, hay un comando que específicamente agarra y encuentra la dirección del folder. Veo mi archivo .c, yo lo escribo. Ah, ¿ves este archivo .c? Ok. Créame un ejecutable. Y es un comando. Trabaja la terminal y lo hace. Y al final tengo mi ejecutable sin usar Visual Studio. Entonces, no le den tanto crédito a Visual Studio de qué es todo lo que se hicieron. Yo quisiera que le diéramos más crédito a GCC y la gente que creó ese compilador. ¿Ok? Ahora, voy a borrar temporalmente lo de las funciones que habíamos creado antes en la clase de ayer. De hecho, ese es un ejemplo de códigos que yo he escrito en el blog de notas. Ahora, acuérdense que es mi objetivo que ustedes escriban todo. Si yo descubro que ustedes están usando, por ejemplo, justamente ayer me gustó que cuando estábamos viendo la terminal, nosotros veíamos errores que estaban sucediendo y porque juntos hicimos el código, ustedes sabían dónde buscar ese error, ¿no? Si ustedes no lo escriben, no pueden obtener esa habilidad, ¿ok? Aparte de que esos códigos que se generan automáticamente no van a cometer esos errores, ¿de acuerdo? Nuevamente, hablamos un poquito de la moralidad, hablamos un poquito de nuestro libre albedrío y todo eso y así. Ustedes son libres de hacer lo que ustedes decidan, ¿ok? Pero dependiendo de sus acciones y decisiones, eso tiene consecuencias, ¿de acuerdo? Yo aquí sí estoy pidiéndoles que analicen un poquito la parte humana, la parte de moralidad y el beneficio hacia ustedes. Con este nivel de exigencia, o sea, de que estamos de acuerdo en este juego, pues yo creo que algo que se manifiesta precisamente de este acuerdo que tenemos, algo así va a ir la evaluación. Entonces yo me estoy esforzando en explicarles algo tan a fondo para que ustedes puedan inferir y entender, no memorizar, entender qué estamos haciendo. Y de hecho a mí me gusta decir que la verdad programación, si uno escribiese todo lo que se tiene que ver, la verdad es un libro de quizás 20 páginas, ¿ok? Y el resto de cosas son ejemplos, son aplicaciones, son como que estrategias, pero son aplicaciones, ejercicios, estrategias que si uno entiende lo del principio, la base, la raíz, ustedes la pueden inferir. Y lo estoy comprobando con mis muchachos mis alumnos de sexto semestre. Y de cierta forma, yo les voy a volver a preguntar más adelante qué es una función y ustedes no se lo memorizaron, no buscaron un libro, simplemente como que, lo que yo entiendo y de ahí infieren información, ¿no? Eso es aprender y a mí eso es lo que me gusta mucho de la ingeniería, porque en la ingeniería no estamos memorizando afortunadamente tantas cosas, ¿estamos de acuerdo? En otras carreras sí es mucha memorización. Yo la verdad no soy tan bueno, eso requiere más práctica aún, pero prefiero memorizar algo muy pequeño y derivar cosas. Ahora los de sexto semestre ya infieren fórmulas físicas solo por saber un poquito de lo que es el corazón de cálculo diferencial y de integral. ¿Ok? Inferir. Ahora, dije que voy a eliminar unas funciones tantito que había escrito ayer. Las voy a escribir rápido, ¿vale? Después. Ahora, vamos a hablar rápido de lo que es una llamada de función. Yo les dije que para hacer una llamada de función, yo escribo el nombre de la función y entre paréntesis voy a escribir los parámetros que necesita para trabajar y cerrar con punto y coma. Yo aquí quiero hacer la llamada de la función saludación. No requiere ningún valor de entrada, al final no me va a dar ningún valor de retorno, solamente la llamé y le digo que haga algo. Yo sé que es saludación, yo la escribí y voy a ir rápido por los de ayer. Y mi función saludación, yo dije que mi notación de función
que no tiene valor de retorno y tampoco trabaja con nada, es así. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un caso en el que sí y porque aquí es void. Pero les adelanto que es void porque aquí iría el tipo del dato que yo voy a retornar, que es entero, flotante, char, cosas así. O incluso, creo que es correcto decir también un puntero. ¿Ok? De hecho, creo que por ahí va lo del char. Creo que en teoría es o el string o algo así. Lo vemos juntos. Ok, entonces, dijimos que ya escribí esto, ¿no? Entonces, aquí ya no me va a dar error porque yo estoy en... recuerden que el main es lo que se ejecuta. Si aquí yo tuviera nada, si no tuviera nada, entonces no hago ninguna llamada de función, ¿no? Ya creé esta, entonces aquí yo creé saludación. Entonces el código que está pasando está ejecutando esto, llama a esta función y aquí es donde la descripción que ustedes dijeron tiene mucho sentido, llamable. Entonces se ejecuta ahora esto, termina y ahora sigo acá. Ok. Ahora, acuérdense que nosotros creamos una función llamada explicación RAM, escribimos una función llamada felicitación, una función llamada explicación CPU y una función llamada explicación storage. Vamos a incluirlas. Felicitación. Aquí. Explicación RAM. Explicación CPU. Y explicación storage. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera corrido el programa sin haber metido todas las funciones atrás? Repito la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo ejecuto mi programa? O sea, yo trato de compilarlo, yo quiero hacer algo, o sea, que corra, ¿no? Pero todas las funciones que yo tengo allá arriba no las incluí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Perdón? Ajá, exacto. O sea, la estoy llamando algo que no existe, ¿no? Entonces yo las incluí. Les cuento algo. Eso es el include. Eso es el include. Cuando yo agarro y yo mis funciones las tengo en otro lado, por ejemplo en mi bloque de txt, ahí están todas las funciones ya expresadas y así, donde funcionan, donde trabajan, donde yo especifico con qué y todo eso y así. Y el compilador, ¿qué es lo que hace? Cuando yo escribo, por ejemplo, digamos que yo voy a crear una librería que se llama include, bueno, no se llama así, o sea, yo escribo include y se va a llamar explicaciones. Ahora, ¿por qué es .h? Porque primero hay que crear algo que es como un archivo de cabecera, que es el header, por eso esa es la razón, y después ese header hace referencia al .c. ¿Ok? ¿Por qué me está dando error? Porque no existe, no lo he creado. Pero el equivalente de eso sería que todas estas funciones que yo escribí las tuviese en el txt, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces, el compilador, al final, ¿qué es lo que hace? Yo le digo, include explicaciones.h, toma todo esto, lo selecciona y lo pega aquí. ¿Ok? Eso es lo que hace el include y eso es lo que hace su compilador. Eso quiere decir que hay funciones que están escritas en nuestro código que vienen de stdio.h.
¿Sí? Por ejemplo, printf. Si yo agarro y elimino el stdio.h, ya no puedo usar esto. ¿Y qué es esto? Es una función. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero es que ustedes puedan leer en su totalidad el código en C y saber qué hace cada cosa. De hecho, luego nosotros vamos a incluir una librería de Windows, no recuerdo cómo se llama específicamente, que eso lo que hace es de que me da acceso a poder cambiar el color de las letras de la terminal. Entonces, para poder hacer eso, llega un punto en el que hay una estrategia para poder manipular, porque creo que no hay lectura de eso, pero sí es como solamente escritura. Entonces, yo ya pensé en una estrategia para cómo resolverlo, y seguramente igual y si les pido, ok, quiero resolver específicamente este problema, ¿cómo le hago? Sería muy interesante. El spoiler es utilizando operadores lógicos, compuertas OR, compuertas AND, y haber almacenado anteriormente cuál es el estado, ¿no? Porque siempre inicia en un valor específico. Es una práctica muy interesante. Pero para poder hacer eso, yo tengo que agarrar, incluir esa librería, leer la documentación que me explica esas funciones nuevas con las que yo voy a trabajar, qué hacen, porque las voy a llamar. Y después de eso, también vamos a ver algo llamado macros. En vez de escribir, por ejemplo, 0001, cosas así, o por ejemplo, en vez de escribir que yo quiero un color blanco, en vez de, o sea, mi objetivo es escribir que ahora el color nuevo sea blanco. Y si yo les digo que se define por un bit me representa R, un bit me representa G y un bit me representa B, y yo escribo 1, 1, 1, que eso es 7 decimal. Entonces, si yo les digo, si ustedes escriben 1, 1, 1, se prenden los tres colores, y la combinación de los tres colores, ¿qué color es? Es blanco. Eso quiere decir que ustedes van a tener la capacidad de pintar el color de la letra de la terminal de color blanco, o rojo, o azul, o verde, o negro, porque están los tres apagados. Y de hecho, yo quiero que ustedes vamos a crear una función que al final lo vamos a hacer como una librería para que lo podamos revisar más adelante, porque más adelante cuando hagamos llamadas de funciones, conviene mucho que todo lo que se pinte sea, por ejemplo, de que cuando yo agarre y llame una función específica que yo creé, yo quisiera que ustedes utilicen otra función para pintar el color. Entonces, cuando yo vea la terminal, yo ahí puedo visualmente ver que yo estoy ejecutando mi código normal en main y eso es blanco. Y que cuando yo hago una función específica, porque yo la quiero pintar, ahora se ve en rojo y vuelvo y es blanco, y luego llamo otra función y es verde, y luego vuelvo y es blanco, y luego llamo otra función y es azul. Entonces, esa es una herramienta muy buena para que ustedes puedan echarle un tinte al flujo de su programa y puedan como que ver el flujo natural de cómo fluye lo que ustedes crearon. Entonces, esa es una herramienta que ustedes van a crear para su propio beneficio. ¿Ok? Ahora, ¿esto lo leí en algún lado? No. Solamente lo inferí y eso nace de entender a fondo cosas muy básicas. ¿Ok? Ese es el efecto que yo quiero causar en ustedes. Y yo quiero de verdad, y quiero crear esta confianza de que me pregunten, profe, entonces puedo agarrar y hacer específicamente esto. No importa lo loco que suena. Vamos a ver y seguramente la respuesta es sí. Y quiero que lo intenten. Y quiero que ustedes agarren y me propongan, y me propongan, y me propongan, y me propongan, y hagan, y hagan, y hagan, y se equivoquen, y se equivoquen, y se equivoquen. ¿Ok? Y de hecho, algo muy bonito de la programación, y que les comenté al principio, si ustedes creen que algo es verdadero, traten con todas sus fuerzas de comprobar que es falso. ¿Qué es eso? Probar nuestro programa para que falle. ¿Qué pasa si yo agarro y hago una función que me devuelve, que trabaja con 2 y yo agarro y le meto una H?
Es un error. Y mi programa empieza a hacer cosas raras así. ¿El programa funcionaba? No. No, porque no contemplé todas las posibilidades. Entonces, si yo agarro y creo un programa que no importa lo que haga el usuario, no falla, felicidades, tienen un muy buen programa. ¿Ok? Bien. Entonces, ya sabemos de que estas son funciones ¿de qué tipo? Estas que nosotros creamos, ¿son funciones de qué tipo? Ajá, muy buena descripción. Que se significaría que no retorna y tampoco tiene necesita parámetros para trabajar. ¿Ok? Va. ¿Quieren 5 minutitos para descansar? Muy bien.